Estamos en comunicación con el doctor Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado, con quien vamos a hablar justamente sobre el tema de la coparticipación, esta discusión que se ha efectuado. Bienvenido a esta edición de Ahora. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, estamos frente a un conflicto que tiene que ver con la distribución de la coparticipación, esta discusión que arranca con Macri, que aumenta los puntos de coparticipación para el tema de financiar la policía en Buenos Aires, y luego el presidente que retira esos puntos distribuyendo entre las provincias. ¿Es un conflicto económico? ¿Es un conflicto político? ¿Es un conflicto legal? Es un conflicto en los tres niveles, Fernando. Es un conflicto jurídico, es un conflicto político y es un conflicto económico. Desde el punto de vista jurídico, el gobierno del expresidente Macri, uno de los primeros decretos que dictó fue el 705 del año 2016, en el que él, o 2015, donde él aumenta la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la lleva el 1,40 que establece la Ley de Coparticipación Federal 23.548, la duplica y la lleva al 3,75. Como ustedes dicen, el argumento fue que era para financiar la transferencia de los servicios de seguridad de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que era una cantidad muy grande de dinero porque duplicaba el porcentaje de coparticipación, y lo que nosotros en aquel momento planteamos, las provincias, fue que se excedía mucho la transferencia respecto a la mayor erogación que iba a tener la Ciudad Autónoma. Cuando asumió el presidente Fernández, dicta un nuevo decreto, baja un poco ese porcentaje de coparticipación de 3,75, lo baja un punto, un poquito más de un punto, y envía al Congreso el debate sobre el tema de los fondos para atender la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E inmediatamente dicta un decreto, ya le digo, reduciendo un poco ese margen de ese porcentaje de coparticipación. Bien, y ahora, sí. Perdón, le interrumpí. No. No, ahora que no se llega hasta a un acuerdo en la negociación entre el Gobierno Nacional y lo define la Corte Suprema, ¿qué intervenciones pueden tomar las provincias? ¿Qué participación pueden tener las provincias en todo esto? Bueno, las provincias estamos atentas. Ayer tuvimos una reunión del Foro de Fiscales de la República Argentina. Este tema se trató en particular y lo que nosotros planteamos fue la intervención como amigos de la Corte, que es una manera de intervenir que la propia Corte reglamentó por una acordada. Entonces, ahí manifestamos nuestro interés en que se nos escuche, porque hablar de coparticipación es hablar de recursos que van a las provincias y las provincias dependemos en gran medida de la coparticipación, algunas más que otras, pero todas los recursos son de todas las provincias, porque es en el territorio de las provincias donde se generan los hechos económicos gravados después por impuestos que se coparticipan. Entonces, planteamos nuestra intervención, la Corte todavía no lo decidió, no decidió si nos daba intervención o no. Yo creo que nos va a dar intervención, nos tiene que dar intervención, porque tenemos un interés directo. Y hoy fracasó la audiencia de conciliación, porque el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habían pactado un plazo para ver si se ponían de acuerdo. No se pusieron de acuerdo, están muy lejos de ponerse de acuerdo. En ese aspecto es un tema económico, como decía Fernando. Y bueno, ahora se abre esta posibilidad de que las provincias intervengan como amigos de la Corte, es decir, amigos en el sentido no de amistad, de poder accionar, de dar nuestra opinión en un tema central y que es de derecho intrafederal como es la coparticipación. Claro. Doctor, el 28% del gasto público nacional termina en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto en desmedro, obviamente, del federalismo que está establecido por el espíritu constitucional de la República Argentina. En ese sentido, ¿cómo afecta que tanta concentración de dinero se dé en Buenos Aires, o esta elevación del 3,75 de la coparticipación? ¿Cómo afecta a las provincias al no recibir esos montos? ¿En qué? Para que la gente pueda entender
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de coparticipación? ¿Qué cosas nos faltan en Entre Ríos producto de esta diferencia de coparticipación? Bueno, no solamente en este caso, Fernando, el presidente Fernández, cuando dicta el decreto disminuyendo la coparticipación de la ciudad autónoma, lo que hizo fue crear un fondo para la atención de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, apuntando a un tema central que es el conurbano bonaerense. Y nosotros nos hemos solidarizado con la provincia de Buenos Aires en ese sentido. Así como disputamos cuando nos planteaban los fondos del conurbano, que fue una discusión de Buenos Aires contra las provincias, en este caso, ese dinero que usted dice que es mucho, no tengo una liquidación en este momento, pero es mucho, en parte va para el fondo del conurbano, para seguridad en el fondo del conurbano bonaerense. Pero, por ejemplo, en Entre Ríos van a faltar o faltan escuelas, lo cual con ese dinero de coparticipación se puede, digo, en ese sentido, en obra pública, en escuelas, en hospitales, en centros de salud. Sí, transferencias directas. Le aclaro que la coparticipación, ¿cómo funciona? Se recauda toda la masa coparticipable y en una primera parte se divide, parte para la nación y parte para las provincias. De la parte para la nación, el expresidente Macri incrementó la coparticipación de la ciudad autónoma. No es que nos sacó a nosotros en aquel momento. A nosotros nos saca de una manera indirecta, es decir, vía transferencias directas. Pero, por ejemplo, una cuestión que nosotros planteamos, que toda la red ferroviaria de la provincia, que está muy deteriorada y falta inversión, nosotros podríamos acceder a obras públicas, gas, obras de energía eléctrica, es decir, hay muchas obras que la provincia de Entre Ríos podría financiar si nos dieran solamente una parte de esa coparticipación. Pero en este caso, lo que estamos haciendo es solidarizándonos con el tema de la seguridad en el ámbito del conurbano bonaerense. Julio Rodríguez Signe, fiscal de Estado, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.